Fiscal Marcelo Pecci, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Buen día, Carlos. Buen día, Luis. Buen día, Víctor. Gracias por la invitación. Saludos a la audiencia. Por favor, repasemos, fiscal, los operativos que se hicieron ayer y de una u otra manera la gente dice, ¿cómo norte, sur, que tiene que ver una cosa con la otra? Pero aparentemente hay alguna conexión entre todo lo que se hizo ayer. Ciertamente, los trabajos de inteligencia y la cooperación a nivel internacional nos llevó a esta organización. Con perseverancia llegamos a la fase operativa y fue allí que decidimos intervenir esta propiedad rural en la zona de Itapúa con el hallazgo de la supuesta cocaína. Digo supuesta porque va a ser sometida a análisis laboratorial, pero una cantidad muy importante que es acorde con la modalidad aerotransportada de drogas. Entonces, encontramos primero unos paquetes y luego, buscando con cierta insistencia, vimos una irregularidad en el terreno y estaba escondida. A partir de ese hallazgo activamos los otros dos grupos con los fiscales Isaac Ferreira y Elba Cáceres, y fue allí que, por un lado, la doctora Cáceres recabó información importante de uno de los líderes de la organización, que a su vez es el titular del avión con matrícula ZP B larga OO, que justamente fue hallado en el hangar de la ciudad de Santaní. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a conectar todos los operativos y conjugarlos con la información que ya teníamos al respecto. La operación Austral, entonces, se encuentra en pleno desarrollo y con bastante incidencia, sobre todo en la región, para las autoridades argentinas y uruguayas con las que estamos trabajando en esto. Ahora, 480 kilos más o menos de cocaína en Leandro Oviedo. 448. 448, perdón. ¿Y estos aviones en el hangar en Santaní? ¿Qué significa esto, fiscal? Tiene su incidencia en lo que para la lucha contra el narcotráfico representa aviones irregulares, en el sentido de que, si bien son cuestiones aparentemente administrativas, eso repercute abiertamente en lo que es el tráfico de drogas. Por eso el trabajo que estamos llevando a cabo con DINAC es fundamental, porque en la medida que ellos ajusten sus controles, apliquemos las normas, realmente va a ser un elemento disuasivo para esta modalidad. Entonces, hemos detectado estos 7 aviones. La información técnica preliminar es que algunos de ellos están con irregularidades. Por ejemplo, no tienen número de serial, que sería el análogo a un chasis de motor. No tienen los certificados de aeronavegabilidad o están repintados con sticker, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso fue detectado. Se hizo el microaspirado criminalístico, que es tomar muestras. También estaba la defensa presente bajo cadena de custodia, lo cual nos podría evidenciar componentes de sustancias allí presentes en los fuselajes. No es un elemento determinante, puede incluso salir negativo, no quiere decir que ese avión no haya sido utilizado, pero es un elemento más que lo valoraremos en su momento. Lo que sí, los aviones que están con irregularidades sí van a ser incautados. No lo hicimos simplemente por una cuestión logística. La mayoría no estaría en condiciones de volar, Fuerza Aérea va a verificar eso, y el lunes seguramente proseguiremos con esa actividad y someteremos a un exhaustivo control. Por ahora están lacrados y bajo custodia de fuerzas de seguridad. Cualquier persona, puede poner una pared, un tinglado y decir, bueno, a partir de este momento yo me dedico a estacionar aviones, a tener un hangar. Eso tiene que tener una habilitación, tiene que tener un registro. ¿Cómo funciona eso, fiscal? Sí, hay un sistema denominado OMA, que es el que utiliza DINAC para considerar un hangar debidamente habilitado. En este caso nos señalaron que el hangar allanado no está habilitado. Entonces tiene una incidencia eso en los controles y lo conjugaremos con los demás elementos que tenemos. Entonces, vuelvo a hacer énfasis en esto. Debemos recobrar la seguridad aérea a través de un trabajo administrativo. La DINAC no es órgano de persecución, lo entendemos perfectamente, pero somos aliados estratégicos en esta lucha. ¿Pero por qué usted dice que no está habilitado? Porque los técnicos allí presentes de DINAC nos nos proporcionaron esa información. ¿Y cómo opera clandestinamente? Y en una manera informal, por decirlo, no es propiamente para DINAC un taller cuya
inspección de aeronave sirva para servir de sustento para emitir, por ejemplo, un certificado de aeronavegabilidad. Entonces, los controles son prácticamente inexistentes allí porque DINAC no tiene en su listado de talleres al citado, en este caso al denominado halcón peregrino. ¿Y cuál es la responsabilidad penal de...? Porque, a ver, esto es así. Ustedes lo que están investigando es tráfico aéreo. Obviamente, para hacer el tráfico aéreo de cocaína, tenemos 400 kilos de cocaína, estamos hablando de un montón de droga, 7 avionetas que están bajo sospecha. Obviamente las avionetas tienen que estar guardadas en algún lugar, todo forma parte de la misma cadena. Si ese lugar en donde está guardando la avioneta no está habilitado por la DINAC, ¿qué sospecho yo en términos penales? Bueno, en términos penales podría ser un lugar propicio para servir de guarida a una avioneta vinculada y justamente el indicador es ese. La aeronave con matrícula ZP-BOO es una aeronave vinculada, ya fue incautada y va a ser trasladada en las próximas horas. Categóricamente ahí para nosotros se cierra el esquema y está en nombre de esta persona que está prófuga, que es pariente también de un anterior condenado en la zona, en Artigas, Itapúa, años atrás, Víctor Hugo Gaona Burgos. Figueredo Burgos. Jorge Figueredo Burgos. Sí, quien se encuentra prófugo en este momento es pariente de la estructura legada por Víctor Hugo, el condenado ya Víctor Hugo Gaona Burgos, que también utilizaba la modalidad aerotransportada, un allanamiento que yo hice hace unos años en la zona de Artigas, Itapúa. Así las cosas, fiscal, se supone que los vuelos que emprenden estas avionetas no están registradas en ningún lugar. ¿A dónde van y de dónde vienen? Por un lado, y por el otro supone un peligro en el tráfico aéreo. Porque imagínate que se cruce entre una aerolínea que sí está matriculada y que tiene habilitación y que tiene una ruta marcada por la DINAC para despegar y para aterrizar, y estos que van libremente por la vida en cualquier momento pueden generar también un accidente, ¿verdad? Es un tremendo peligro para todo, para la seguridad civil, aeronáutica, totalmente. Y debemos dejar abierta o dejar constancia de una situación, el hecho de que cualquiera de estas aeronaves pueda o no estar vinculada directamente al narcotráfico, no le exime de la responsabilidad penal en el sentido de que pueda adecuarse a otros hechos. Claro. Exposición al peligro en el tráfico aéreo, hechos punibles contra la prueba documental. Entonces el Ministerio Público va a ratificar su posición de ser firme y realmente exhaustivo en la verificación de esto y con mucho más razón en cuanto a la unidad antidrogas cuando tenga vinculación con el narcotráfico. Ahora, antes nosotros escuchábamos el tema de droga y decíamos norte del país, Amambay, cocaína, el Canín de Yuna, cosas así. Ahora vos hablás de Ñembucú, hablás de Itapúa, hablás de Alto Paraná, hablás de Amambay, hablás prácticamente en todo el territorio. Sí, estas organizaciones están tratando de dispersar la atención, ya lo han hecho históricamente saliendo de Pedro Juan Caballero y con las consabidas situaciones que ya hemos investigado, procesado y llegado a condenas también. Y ciertamente toda esta modalidad organizada de narcotráfico para nosotros constituye eslabones del crimen organizado. Y le escuchaba recién a mis colegas, los fiscales Hugo Volpi y Alicia Saprissa, con quienes integro la unidad de crimen organizado y venimos trabajando en estos casos ilícitos de esta naturaleza, de este nivel. Realmente son sustento de todas estas estructuras criminales y allí ya hay un maridaje con las armas, con el tema de terrorismo y estas organizaciones como PCC y Comando Vermelho que realmente están afectando bastante nuestra seguridad. Entonces, en narcotráfico vamos a tener esta firmeza y esta perseverancia para llegar a los resultados. Y la salvedad que debe tenerse también presente es que muchas veces manejamos información de inteligencia muy valiosa. Como lo decía en términos informales, a nivel de inteligencia podemos escribir libros y libros con personas vinculadas al narcotráfico. Pero en este tipo de modalidad investigativa hay que tener la paciencia, la perseverancia y esperar el momento para ingresar a la fase operativa. Son muchos factores que inciden en esto y tenemos realmente casos con una perspectiva muy auspiciosa en cuanto a futuras intervenciones. De este hangar, ¿qué se sabe? ¿De qué época dijo usted su funcionamiento? ¿De qué época data? No tengo la fecha precisa, pero sé que es por información que un hangar relativamente nuevo y se nota también que está en fases parcial de construcción. Ahora, y todo eso. El diputado Freddy de Clesis vino ayer a La Lupa, reaccionó
con relación a esto, dijo, no, ya estoy cansado de esto, siempre yo. Y bueno, el ministro Yucio dijo, pertenecería, los informes preliminares dicen que pertenecería a la familia de Clesis, cuando hablamos con usted también, fiscal, esto. Pero hay antecedentes, por ejemplo, Víctor Raúl de Clesis, y lo dijo el mismo diputado, fue condenado en el 2009 a 8 años por posesión y tráfico de cocaína. El tío de Freddy de Clesis y de Víctor Raúl también fue detenido en los Estados Unidos por tráfico de drogas, y el primo de ellos, Iván de Clesis, fue sentenciado por tenencia de estupefacientes. Aparte uno dice, siempre pues se mezcla esta cuestión, con toda, no quiero ser irresponsable, pero si esto funciona sin tener registro, sin tener habilitación, alguna protección tiene que tener para que esto pueda funcionar, fiscal. Sin duda va a ser una arista más que va a profundizarse. La actuación de funcionarios de DINAC va a ser revisada, y si lo hicieron en debida forma. Ahí justamente estoy viendo el avión, está sin motor. O sea, en los primeros días de octubre esta aeronave estuvo en Argentina y en Uruguay. Tenemos información de las... ¿Eso no sería una estrategia? Claro, evidentemente ya sobre este avión podemos hablar con más propiedad, en el sentido de que fueron cambiados sus colores y el motor está desmontado, y es lo que siempre perseguimos. Los aviones clonados no pueden pasar desapercibidos, y se debe poner mucho énfasis en eso. Ahora, hay una cuestión, digamos, que tiene que ver con una, evidentemente, reglamentación laxa para el manejo de estos hangares y de estos aviones. O sea, se supone que tiene que haber una responsabilidad civil y penal de quien está prestando un hangar para que aterrice en aeronave. Totalmente, Luis, y es lo que ya le decía a la anterior administración de DINAC, y se dieron algunos pasos en ese sentido. Si llega a un aeródromo, un avión, el Estado paraguayo no puede ser contemplativo y a 100 metros ver, llegó el avión con matrícula ZP o y dejarlo allí. No, debe acercarse el inspector, verificar, bueno, veamos el número de serial, es la placa original, corresponde al inscripto en el Registro Aeronáutico Nacional, el color es el adecuado. O sea, debe hacerse un control, y si está ya con irregularidades, debe ser alertado al Ministerio Público ante la sospecha de hechos punibles, no solamente cuestiones administrativas. Coincido plenamente contigo. Entonces, debe haber la norma, porque si el fiscal, como me pasó en el caso en el 2014, yendo al aeropuerto de Pedro Juan Caballero, y otro posterior, vos te vas y le requerís a los funcionarios, a la policía, a las fuerzas militares que están allí, y te dicen, no, ahorita no es mi obligación. Pero si hay una norma, o es estar del lado blanco de la línea o del lado oscuro, así de simple. Para cerrar, alguien alguna vez dijo que esto donde funciona, esto que estamos viendo, donde está el hangar, alguien dijo que tendría que funcionar un parque industrial. Como para tener en cuenta, no sé si es cierto o no, pero de que eso, que la construcción que se hacía era en torno... Con ese objetivo. Claro, aparentemente como que iba a ser un parque industrial. No sé si es cierto, pero es un dato. Sí, realizaremos las averiguaciones pertinentes sobre el inmueble, sobre la titularidad y sobre otras cuestiones. Y lo que quiero señalar para concluir sobre este punto es que realmente contamos en la unidad antidrogas con mucha información sobre este caso y sobre las conexiones aéreas, las cuales las iremos desarrollando, valorando objetivamente, y creo que tendrá bastante incidencia, sin adelantar responsabilidades o cualquier tipo de extremos investigativos, pero sí tenemos información valiosa y vamos a ver. ¿El iceberg, doctor? Sí, hay mucho realmente que estratégicamente no lo podemos aún adelantar, pero sí contamos con mucho, y con la cooperación internacional sobre todo, porque Argentina y Uruguay están directamente afectados por este caso y aquellos que utilizan la misma modalidad. O sea, eso que siempre fue un sueño en el área comercial de tener un app que le dicen, ¿verdad? Un hub aéreo. Sí. Paraguay es eso para el tema del tráfico de droga aérea. Categóricamente. O sea, claro. Acá es el lugar en donde se reabastecen y hacen el cruce. Sí, zona de confort realmente. Por eso yo insto a las autoridades de DINAC, vuelvo a reiterar, noto que están teniendo la firmeza necesaria para avanzar con esto, y así poder incidir positivamente en lo que es la investigación penal. El Ministerio Público asume su rol, el Poder Judicial también. Aparte, tuvimos casos de negaciones del derecho bastante irracionales e incomprensibles, jurídicamente hablando, pero hay muy buenos magistrados en todos los niveles, en la Corte, en la Cámara, y ahora con los dos nuevos ministros, excelente perfil también. Yo creo que el Poder Judicial se potencia, entonces es un compromiso en conjunto.
interinstitucional y, como bien lo decía en el otro bloque también, aquí tenemos que actuar en forma previa porque no podemos dejar crecer estos fenómenos. Realmente sería imperdonable que no hagamos, las instituciones no cumplamos con nuestro rol y dejemos crecer esto. Fiscal, gracias por venir a visitarnos. Sé que tiene compromiso y obligación, así que ya le liberamos. Muy gentil. Muchas gracias, un gusto estar nuevamente con ustedes. El fiscal Marcelo Pecci con nosotros esta mañana.